Bien, volvemos entonces con los documentos técnicos que requieren términos de referencia. Vamos a iniciar con los casos de aquellos documentos que se requieren TDRs en la fase de programación multianual. En la fase de programación multianual, nosotros podríamos solicitar los siguientes productos. Por ejemplo, el programa multianual de inversiones PMI, el mismo que es requerido en esta fase, según la directiva. ¿Cuáles son los servicios que se pueden desprender? En principio, si fuera posible en alguna institución pequeña, pues se podría solicitar el servicio de consultoría o de asistencia técnica para la elaboración del PMI. Pero estamos hablando de instituciones mayores, entonces podríamos hablar del servicio de consultoría o asistencia técnica, del diagnóstico de brechas de infraestructura y de acceso a los servicios, como un servicio aparte, para luego solicitar un servicio de consultoría en el caso que no hubieran capacidades técnicas o personal dentro de la entidad que pudiera hacer este trabajo especializado. Podría desprenderse otro servicio de consultoría o asistencia técnica para el planteamiento de objetivos, criterios de priorización y elaboración de la cartera de inversiones, y completar entre el producto o servicio 1 y servicio 2, elaborar un PMI. También podríamos solicitar el servicio de consultoría y asistencia técnica para un plan de infraestructura y acceso a los servicios. Este plan podría ser el complemento de o partir según el diagnóstico elaborado, ¿no? Poder completar con el plan de inversiones, de mediano y largo plazo, ¿cierto? Toda vez de que el programa multianual está para los próximos 3 años y este plan sería un plan para el mediano y largo plazo, ¿no? A partir del diagnóstico. También podríamos solicitar servicios de consultoría o servicios de asistencia técnica para el informe de incorporación de inversiones no previstas al PMI. Este producto va a ser una constante en las OPMIs porque hay inversiones que van a requerir incorporarse en el sistema, toda vez de que, se identifican posteriormente a la presentación del PMI, presentación y aprobación, obviamente, ¿no? Entonces, todos estos servicios se pueden desprender, dentro de esta fase de programación multianual y requerir elaboración de términos de referencia para posteriormente su incorporación en las bases administrativas. Otros productos o servicios también que pueden requerir términos de referencia son los servicios de consultoría o servicios de asistencia técnica para el reporte del PMI en el aplicativo, ¿no? Si en caso no se requiriera servicios de consultoría, podría ser servicios de asesoría por lo menos y trabajar a nivel de recibo por honorarios, ¿no? Servicios de consultoría y asistencia técnica para el seguimiento de las inversiones del PMI también. Servicio de consultoría y asistencia técnica para la elaboración de lineamientos, directivas, guías, manuales en materia de programación multianual en esta fase. Esto solo lo pueden requerir las OPMIs de los ministerios, toda vez de que la función normativa está desconcentrada o descentralizada en los ministerios, mas no en gobiernos regionales y locales. Asimismo, tendríamos los servicios de consultoría o asistencia técnica para la elaboración de TDRs para los servicios relacionados a la programación multianual. Por último, no hay capacidades técnicas para elaborar TDRs, pues se podría solicitar estos servicios a terceros. Otro, servicios de capacitación, ¿no?, en instrumentos técnicos y metodológicos también, para capacitar, o servicio de elaboración del formato 8, idea de proyecto o programa para su incorporación en el PMI. Este servicio va a ser recurrente también, toda vez de que se requiere, contar con información inicial para el formato 8 y para poder incorporar a los proyectos de inversión o las ideas de proyectos en el programa multianual de inversiones. Se requiere información básica
que le dé forma al proyecto para saber aproximadamente los montos, de qué se estaría tratando, información que contiene el formato 8. Bien, entonces también están los servicios, en este caso el producto, inventario de actividades de la entidad. Se pudiera solicitar servicio de consultoría o asistencia técnica para la identificación de activos financieros de la entidad, o tal vez servicio de consultoría y asistencia técnica para la identificación de activos estratégicos de la entidad. Asimismo, servicio de consultoría o asistencia técnica o servicios de asistencia técnica para la elaboración en el mecanismo de inventarios de activos. Para elaborar el mecanismo de inventario de activos, o servicio de consultoría o asistencia técnica para la elaboración de lineamientos, directivas, guías, manuales en materia de inventario de activos. Servicio de capacitación en materia de inventario de activos también. Todo ello se podría estar solicitando a partir del área usuaria de la OPMI, toda vez de que, digamos, en esta área se concentran las funciones que emanan de la programación multianual. Ahora veamos algunos aspectos a considerar para los términos de referencia, aspectos técnicos a considerar para la programación multianual. ¿Qué pasa cuando se requiere incorporar en el PMI inversiones no previstas? En este caso, se tendría que hacer incorporación de inversiones no previstas para sustituir otras inversiones, o quizás afecten el inicio de la formulación de algún PIB o el inicio de la ejecución de inversiones ya consideradas en el PMI, que retrasen la culminación de las inversiones en ejecución, y todos estos casos podría darse. En este caso se requiere, para incorporar, sustentar técnica y financieramente, ¿no? Acá sí, se requiere sustentar técnica y financieramente por la OPMI conforme al anexo 5 de la Directiva 01 de Programación Multianual. Aquí hay que, digamos, convencer en el sentido de qué logros obtendríamos incorporando estas inversiones, cómo beneficiaría a la población, información técnica relacionada a los beneficios que se obtiene con la incorporación de esta inversión, y cuál sería la fuente de financiamiento, cómo sería el arreglo financiero dentro del PMI, qué proyectos van a salir, o con qué fuente, con qué recursos, etcétera, a fin de que se pueda incorporar. Asimismo, debe ser aprobados por el órgano resolutivo del sector, gobierno regional o local, y tras ello comunicada a la DGPMI para su publicación en el portal del MEF. Bueno, vamos a ver ahora los documentos que requieren TDRs en la fase de formulación y evaluación. En esta fase vamos a tener una serie de productos y servicios también, y por tanto las consultorías que se desprenden de ello. En la formulación y evaluación tenemos los siguientes productos o servicios, por ejemplo, ficha técnica estándar y ficha técnica simplificada, podría tercerizarse. Tal vez proyecto de inversión a nivel de perfil, o tal vez proyecto de inversión a nivel de perfil reforzado, o algún conjunto de inversiones en OPIP. Entonces, para estos productos o servicios pudiera plantearse servicio de consultoría o tal vez servicio de asistencia técnica. ¿Cuál es la diferencia entre el servicio de consultoría y de asistencia técnica? En el servicio de consultoría estamos entregando a un tercero y encargando la elaboración de las fichas técnicas, o tal vez de perfiles o inversiones no PIP, en el caso del formato número 2 de la Directiva 2, ¿no? Estamos encargando en el caso del servicio de consultoría. Pero en el caso de asistencia técnica, solamente el equipo consultor va a asesorar, va a orientar, va a revisar, va a facilitar al equipo de la unidad formuladora, que es el encargado quien va a concluir con estos productos o servicios.
Entonces, la asistencia técnica tiene que ver con las sesiones de orientación, de capacitación, de revisión, de coordinación y de recomendaciones. Eso es lo que hace y se mide por horas, por número de sesiones. Y aquí en la asistencia técnica tienen que estar bien definidos las actividades y los entregables para no tener ninguna dificultad por el pago, porque algunas dificultades, si pudieran haber, es por la forma de ver de cómo se ha cumplido con este servicio. Pero si está bien definido, pues no hay ningún problema. El servicio de consultoría o asistencia técnica para supervisión y evaluación de las fichas técnicas o de perfiles o de inversiones no PIB. Entonces, si bien es cierto, por un lado hay un equipo que se contrata para elaborar estos productos, por aquí se podría contratar también para supervisar y evaluar y declarar viable los PIBs o aprobar las fichas técnicas. Se requiere un informe, a partir de ello una opinión técnica, para evitar problemas luego con los órganos de control y no tener problemas por no haber supervisado, no haber evaluado adecuadamente, ¿sí? Podrían pasar proyectos que no son rentables, podrían pasar proyectos que no son sostenibles, y la idea es que, digamos, se haga un trabajo cuidadoso en esta parte y se ponga un equipo o un control a esta parte de la formulación de fichas técnicas y de perfiles, de manera que esta supervisión y evaluación pueda opinar, pueda ir de manera paralela en la supervisión, paralela al servicio de consultoría, y la evaluación al final, o sea, cuando se ha concluido con el producto o servicio. Asimismo, el servicio de consultoría o asistencia técnica para el registro de fichas técnicas, de perfiles o perfiles reforzados en el banco de inversiones también. Aunque digamos que es menos probable, porque definitivamente podría haber algún técnico en la unidad formuladora y hay tareas que lo podrían hacer ellos, ¿no? Sin embargo, está supeditado a que si se cuenta o no con personal técnico, o si este existe pero no se da abastos con las tareas, hay otras tareas que podría encargar a terceros. Servicio de consultoría o asistencia técnica para el registro de inversiones no PIB en el banco de inversiones. Igualmente que en el caso anterior, pues cuando exista esta necesidad se puede tercerizar o tal vez se puede contratar bajo la modalidad de administración directa, bajo la modalidad también del servicio de terceros con honorarios profesionales. Sin embargo, nosotros queremos enfatizar en esta parte que estamos preparando, digamos, esta información siempre pensando en que se pudieran desprender, digamos, términos de referencia para los servicios o la contratación de servicios de consultorías, dentro de lo que sea posible. Bien, seguimos formulación y evaluación también los productos y servicios que hemos identificado anteriormente, pero ahora, por ejemplo, servicio de consultoría para la evaluación y declaratoria de viabilidad pudiera ser, en este caso, más elaborado para el caso de perfiles o perfiles reforzados, o tal vez servicio de consultoría para la evaluación y aprobación de inversiones no PIB, como les mencionaba, que son informes pequeños, que pudieran haber, pero que pudieran ser también en paquete, ¿no? Una cantidad de estas inversiones con formato número 2 y vale la pena encargar a terceros. Cuando son pocas, pudiera encargarse, digamos, los funcionarios o el personal de la unidad formuladora, pero que esté capacitado y especializado. De otra manera no se le podría encargar. Luego, el servicio de consultoría o asistencia técnica para la elaboración de términos de referencia para fichas técnicas, perfiles e inversiones no PIB. Imagínense, también se puede desprender este servicio para que profesionales elaboren TDRs, ¿no? Ese servicio es posible, se ha solicitado, se sigue solicitando. Servicio de consultoría y asistencia técnica para elaboración de lineamientos, directivas, guías, manuales en materia de formulación y evaluación. Esto solo lo pueden digamos, solicitar las OPMIs de los sectores, más no las OPMIs de los gobiernos regionales y locales. Esta competencia de instrumentos técnico-metodológicos lo tienen las OPMIs de los sectores solamente,
Pero también se puede solicitar el servicio de capacitación, ¿no? Capacitación en metodologías, en formulación, evaluación. Puede haber ese servicio también de parte de terceros, ¿no? Seguimos en formulación y evaluación con otros productos, ¿no? En el caso de conglomerados de inversión o programas de inversión. Para este caso se necesita elaborar también la formulación de un programa de inversión, la formulación de un conglomerado, así como un perfil, pues también podríamos formular un programa de inversión o tal vez un conglomerado. Ya hemos definido en este caso en qué consiste un programa de inversión, en qué consiste un conglomerado. Y entonces se pueden desprender los siguientes servicios. Servicio de consultoría o asistencia técnica para la elaboración de conglomerados o programas de inversión también. En cada caso se puede solicitar un servicio de consultoría y para ello hay que elaborar TDRs. Servicio de consultoría o asistencia técnica para la supervisión también sería de estos conglomerados y o tal vez la evaluación como se presenta acá, ¿no? Podría ser para el registro, ¿no? de estos conglomerados o tal vez de los programas de inversión, ¿no? El registro en el banco de inversiones, ¿no? Entonces, se podrían desprender servicios siempre que el área usuaria no cuente con personal técnico o si lo tiene no tenga las capacidades técnicas necesarias. En esos casos está justificado y no hay problema, hay que acudir a la información, considerar las reglas del INVIERTE-P, las exigencias según la normativa y plasmarlos en un TDR. Bien. En el caso de programas de inversión también podría ser evaluación de un programa de inversión, se podría tercerizar, servicio de consultoría para elaboración de TDRs de conglomerados o tal vez de programas de inversión, servicio de consultoría para elaboración de lineamientos, directivas, guías y manuales en materia de conglomerados y programas de inversión también, o servicios de capacitación para elaborar programas de inversión o conglomerados. Todo ello se podría desprender igualmente en un servicio de consultoría y para eso se requiere elaborar términos de referencia. Aspectos técnicos a considerar para los términos de referencia en materia de formulación y evaluación. Algunas cosas que hay que notar es que ahora el INVIERTE-P distingue dos grandes grupos de proyectos de inversión, los proyectos de baja complejidad y los proyectos de alta complejidad. Los proyectos de baja complejidad se asume que se podrían estandarizar y poder elaborar a través de fichas técnicas. Estas fichas técnicas pueden ser simplificadas o tal vez estándar. Y entonces la norma dice que para ficha técnica generales se elabora una ficha técnica simplificada siempre que la inversión del proyecto no supere a las 750 OITs. En el caso de ficha técnica estándar, siempre que la inversión esté o sea mayor a 750 UITs y menor o menores a 15.000 UITs. En esos casos se podrá elaborar ficha técnica estándar, esa ficha técnica general del MEF. En el caso de los sectores, digamos, para ficha técnica simplificada, digamos que rige igual. Pero en el caso de educación, la ficha técnica estándar está entre 750 y 5.000 UITs nada más. Por encima de las 5.000 UITs en educación, por ejemplo, ya se elabora perfil en educación básica regular, en la que ya se cuenta con ficha técnica estándar y simplificada. Para el caso de saneamiento, en ficha técnica estándar, la inversión debe ser mayor a 750 UITs y menores a 100.000 UITs, ¿no? Y esto porque el Ministerio de Economía les ha dado esa potestad de poder elaborar su propia línea de corte.
Bien, ¿qué pasa con los proyectos que no son sencillos, que no son de baja complejidad y que son mayores a 750 OITs y menores a 15.000? En ese caso, cuando son complejos, se utiliza o se elabora el perfil y se acude a los contenidos mínimos exigibles en el anexo 1 de la Directiva 2. Pues bien, asimismo también cuando se trate de proyectos de alta complejidad, se elabora perfil cuando los montos de inversión son mayores a 15.000 UITs, pero menores a 407.000 UITs. Y perfiles reforzados, se elaboran perfiles reforzados cuando los montos de inversión sean mayores o iguales a 407.000 UITs. Pues bien, entonces esta es digamos, la forma como se identifican los proyectos y cómo se ubican de acuerdo a su complejidad, ¿no es cierto? Baja complejidad y alta complejidad, y el instrumento técnico a utilizar en este caso y cuáles son los rangos de inversión considerados, pero que también hay que tener presente lo establecido por los sectores. Ustedes pueden encontrar también en mi libro algunas informaciones adicionales, estos cuadros, o también lo que nosotros llamamos en este caso los niveles de estudio de ingeniería a considerar, ¿no? En este caso tenemos tres niveles: el nivel de ingeniería conceptual, ingeniería básica y de detalle. Fíjese que según la norma, la ingeniería conceptual se aplicaría para fichas técnicas y para perfiles de proyectos, la ingeniería básica para perfil reforzado y ingeniería de detalle para expedientes técnicos y estudios definitivos. Entonces ustedes pueden encontrar las diferencias de este tipo de ingenierías, ¿no? Ingeniería básica está referida básicamente a los estudios topográficos, estudios geotécnicos, estudios hidrológicos, o sea, estudios básicos. Si nosotros agregamos el tema de los estudios básicos, ya estamos trabajando con ingeniería básica. En el caso de ingeniería conceptual requiere descripciones, instalaciones, diagramas de distribución de espacio, diagrama de procesos básicos de instalación de equipos, etc. Y conocimiento de expertos, información procesada para poder utilizarla en la elaboración de estos documentos técnicos, como fichas técnicas o perfiles. Pero ya la ingeniería de detalle tiene que ver con justamente la especificidad, ¿no? Realizar todos los planos de forma definitiva, planos ubicables, se definen todas las especificaciones técnicas al detalle y de forma definitiva para su ejecución. Este cuadro y información adicional también les puedo ofrecer en mi libro Normas del INVIERTE-P, que estamos próximos a revisar e incorporar algunas otras cosas más. También tienen el DVD de fichas técnicas. Bueno, este esquema, esta tabla nos muestra las dos etapas que se sigue para elaborar un perfil reforzado. Como ustedes pueden apreciar, en la primera etapa trabajaremos con información disponible, existente, no en todos los casos, y en la segunda con información primaria que complementa, digamos, para poder tener información que reduzca el riesgo o la incertidumbre de las decisiones, ¿no? Para esto es a nivel de perfil, y en la segunda etapa, a nivel de perfil reforzado, todo es con información primaria. Estamos hablando del diagnóstico, análisis de la demanda, análisis de la oferta, análisis técnico de alternativas de solución, análisis técnico de la alternativa seleccionada. En este caso, la alternativa seleccionada va para el perfil reforzado a tener un análisis mucho más detallado. Costos a precios de mercado, evaluación social, análisis de sensibilidad y de riesgo, análisis de sostenibilidad y línea de base para la evaluación, que en este caso se hace solo a nivel de perfil reforzado, como ustedes pueden apreciar. Bueno, contenido mínimo según documento. Acá, si nosotros solicitamos, digamos, servicio de consultoría para elaboración de fichas técnicas, nuestro TDR tiene que estar relacionado a los formatos 5 o 6 del MEF, o tal vez a los formatos de los sectores
dependiendo de qué sector estamos hablando. Ya contamos con fichas técnicas para educación, Ministerio del Interior, Defensa, Saneamiento, Transportes, también tenemos ya de salud, así que tendremos que especificar qué fichas son, de qué sector. Perfiles de proyectos se adecúan y utilizarán los contenidos mínimos del anexo LIBIER-TP, el número 1 de la Directiva 2. Perfil reforzado también es el anexo 2 de la Directiva 2. Y para expedientes técnicos o estudios definitivos de acuerdo a cada sector, en caso tenga establecidos los contenidos mínimos. Si no, habría que darle un esquema de contenidos mínimos que esté manejando el sector o la entidad. Aspectos técnicos a considerar para los términos de referencia en la ejecución de inversiones. Bien, aquí la potencial área usuaria de los servicios es la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Y se pueden desprender los siguientes estudios como producto o servicio: expedientes técnicos o documentos equivalentes, llámese especificaciones técnicas o términos de referencia. ¿Qué servicios se pueden solicitar? Los servicios de consultoría o asistencia técnica para elaboración de expedientes técnicos y documentos equivalentes. Servicio de consultoría o asistencia técnica para la supervisión de expedientes técnicos y documentos equivalentes. Entonces, uno, para que un conjunto o una consultora elabore el expediente y un profesional o una consultora supervise la elaboración de ese expediente y recomiende su aprobación. Aquí tenemos otro servicio de consultoría o asistencia técnica para el registro o modificaciones de los expedientes técnicos en el banco de inversiones, ¿no? Ahí tenemos el formato 1 también, se puede trabajar el formato 1. Este formato 1 tiene 3 campos. En el campo A es información para que registre la unidad formuladora. En el campo B y C, la unidad ejecutora. Servicio de consultoría o asistencia técnica para registro de expedientes técnicos o inversiones IOR, ¿no? O inversiones no PIB. También podría ser otro servicio. Ya mencionamos que cuando no tiene capacidad técnica operativa, pues cualquier servicio, aunque sea con servicios de terceros, con honorarios, podría ser, haciendo alusión a una administración directa. Pero siempre nosotros estamos buscando aquellos servicios que, dependiendo del tamaño de la institución, podrían constituirse en términos de referencia para servicios de consultoría. Bien. Como productos, entonces, expedientes técnicos o documentos equivalentes e inversiones no PIB. ¿Sí? Aquí tenemos documentos equivalentes e inversiones no PIB. Serían PIB e inversiones no PIB. Bien, para esto también tenemos servicio de consultoría para el seguimiento de ejecución de inversiones, ¿no? También para elaborar TDRs para expedientes técnicos o documentos equivalentes. También se puede solicitar servicio de consultoría o servicio de asesoría, ¿no? La asesoría está más orientada a, digamos, servicio de terceros por honorarios profesionales. Servicio de consultoría, ¿no?, para elaboración de lineamientos, directivas, guías, manuales en materia de ejecución de inversiones, para expedientes técnicos y documentos equivalentes. Servicio de capacitación en la fase de ejecución de inversiones también. Entonces, hay bastantes motivos para solicitar servicios de consultoría o bastantes motivos para elaborar términos de referencia, los cuales deben estar adecuadamente identificados, ¿no?
y se justifican en tanto no existan capacidades técnicas de las unidades o de las áreas usuarias. Aquí otro producto, servicio, ejecución de obras, ¿no? Servicio de ejecución de obras, servicio de consultoría para la supervisión de obras, servicio de consultoría para las valorizaciones, en este caso, liquidaciones y cierre de proyectos también, ¿no? Entonces hay varios posibilidades de solicitar servicios y elaborar términos de referencia en la fase de ejecución de inversiones. También tenemos servicio de consultoría para la elaboración de términos de referencia para la ejecución de inversiones, servicios de consultoría o asistencia técnica para elaboración de lineamientos, directivas, guías, manuales en materia de ejecución de inversiones. Esto podría ser solicitado para la OPMI, o servicio de capacitación en gestión de inversiones también, ¿no? Y esta parte es muy interesante porque el trabajo pesado está en la ejecución de las inversiones por el trabajo esforzado que se tiene que hacer. Bien, ahora nos detenemos un poco en la elaboración de expedientes técnicos y su registro. Expediente técnico se elabora cuando se trata de un componente, por lo menos, de obras civiles en el proyecto. Si nuestro proyecto por lo menos tiene un componente de obras civiles, pues ya corresponde elaboración de expediente técnico. O tal vez el componente es mayoritario, el 80% del valor de las inversiones es obras civiles, entonces ya hay expediente técnico incluyendo los otros componentes. Si los componentes están equilibrados, inversiones o tienen, digamos, particular importancia, pues se hará un expediente técnico para el componente de obras civiles, unas especificaciones técnicas para el componente equipamiento o maquinaria y términos de referencia para el componente de servicios. Bien, para proyectos, digamos en este caso, se sujeta a la concepción técnica y el dimensionamiento de la ficha técnica o perfil viable. Este expediente tiene que estar sujetado a esta concepción técnica y no se debe, digamos, separar, debe articularse, desprenderse, solo que es la versión mucho más detallada, la fase que corresponde elaborar el detalle necesario, y solo en eso se debe distinguir, pero no puede cambiar de componentes, no puede, digamos, considerar otra cosa que no se haya previsto en el perfil. Bien. Para inversiones no PIB se sujeta a la información registrada en el banco de inversiones en el formato número 2 de la Directiva 2. Entonces, la unidad ejecutora deberá considerar los documentos de certificación ambiental de acuerdo a la normatividad vigente, lo que significa que debe haber, digamos, esa articulación entre el sistema de inversiones y el CEIA, ¿no es cierto?, del MINAM. Luego, la unidad ejecutora de inversiones remite el formato 1 de la Directiva 3 a la unidad formuladora para su revisión, evaluación y posterior aprobación de acuerdo a la consistencia técnica y dimensionamiento del PIB. Esta unidad formuladora evalúa la consistencia técnica y de acuerdo a su evaluación puede, digamos, aprobarla y registrarla. Una vez aprobado el expediente técnico es aprobado por el órgano resolutivo, la unidad ejecutora lo registra en el banco de inversiones mediante el formato 1, en el caso de proyectos de inversión, o el formato 2 en el caso de inversiones no PIB. Bien amigos, hasta aquí hemos visto los aspectos técnicos a considerar y los productos o servicios por cada una de las fases de la inversión. Nosotros volvemos con los beneficios de contar con buenos términos de referencia.